Jesús el que predica Pablo, se distancian de ese Jesús. Había 7 hijos de un tal Esceva. Esos muchachos de lo que está hablando aquí eran hijos de Esceva, pero escucha bien quién era Esceva. Judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Estos muchachos, esto va a poner en perspectiva lo que yo voy a hablar para que usted lo entienda más pronto, porque voy a ser breve. Estos muchachos venían de un background, de un origen donde ellos eran instruidos en la religión, porque su padre era jefe de los sacerdotes. ¿Qué significa esto? Bueno, que en su casa se hablaba de religión, que ellos sabían liturgia, que ellos podían moverse en ese mundo, en ese terreno, porque su padre era jefe de los sacerdotes. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes son? Déjeme ampliárselo un poquito. Ellos querían reprender a este demonio, pero los demonios no simplemente conocen el nombre de Jesús, sino que saben quién es. Y los demonios les responden: parece que ustedes no tienen el número de identidad y la relación con ese nombre. A lo mejor ustedes me están hablando de otro Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos quedaron a expensa de ni siquiera poder hablar otra cosa delante de los demonios. Porque los demonios les respondieron con palabras muy precisas. ¿Saben? A veces hay gente que juega a ser cristiana. Y en todo lo que se mueve que sea cristiano, ellos están. Pero realmente ellos no interactúan con Jesús. Simplemente ellos se mueven. Y déjenme decirle que el mundo espiritual, los demonios conocen y tienen los códigos. Entonces, oiga lo que dice el 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Puede sentarse, hermano. Miren, antes de hablar un poquitito de esto, yo quiero entender con ustedes lo que bíblicamente significa el nombre para los hebreos, para los judíos. Por ejemplo, ahora nosotros que hemos sido tan influenciados, aleluya, por culturas que no valoran el nombre. Usted ve nombres de todo tipo. Hay nombres que ni siquiera se pueden pronunciar, porque son nombres que, aparte de que no significan nada bueno, también al pronunciarlo usted dice: pero este nombre sí es raro. Pero en el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea, por el pacto que Dios había hecho con los hebreos, el nombre representaba la identidad del carácter de la persona y el propósito por el cual Dios lo había llamado. ¿Me está entendiendo? Tanto así que la primera interacción que vemos con el padre de la fe, Abraham, en Génesis capítulo 12, cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos, Abraham no se llamaba Abraham, Abraham se llamaba Abraham. Y cuando Dios se encuentra con Abraham y le dice: muévete a la tierra que yo te mostraré, Abraham está dispuesto a hacerlo. Y usted dice: Roberto, pero ¿y por qué Dios le cambia el nombre si el nombre de Abraham
aunque el nombre de Abraham significaba Padre excelso, Dios le dijo: a partir de ahora yo quiero cambiar ese nombre. No te va a llamar más Abraham, te va a llamar Abraham. ¿Qué significa? Mire esto. Mire esto. Cuando Dios le dice eso a Abraham, Abraham estaba en una transición. Roberto, ¿cómo así? Bueno, porque él sabía que su esposa Sara era estéril. Mire lo que hace Dios cuando alguien se encuentra con Dios. Hay cosas de nuestra vida que cuando Dios las declara son totalmente paradójicas, son contradictorias, porque usted y yo, que conocemos nuestros orígenes, decimos: este Dios parece que es raro, porque lo primero que Dios le dice a Abraham es que tú vas a ser padre de multitudes. Déselo fuerte para Dios, por favor. Mi alma que adora a Jesús. Pero qué contradictorio. Yo sé que mi esposa Sara es estéril. ¿Por qué ahora tú me dices que seré padre de multitudes? Y Abraham, recordándose de ese encuentro, cuando avanza en prosperidad y riqueza, se encuentra con Dios y le dice, Dios le está hablando y él le dice: oye, ahora, si ese Damaseno va a ser mi heredero, yo ni siquiera tengo prole, no tengo descendencia, ¿cómo es posible? Y ya estoy viejo. Mire algo, casi siempre que Dios le salga al encuentro a alguien, las promesas de Dios van a ser contrarias a las fortalezas suyas. ¿Qué tú me quieres decir, Roberto? Bueno, que nuestras debilidades se vuelven fortaleza cuando nosotros nos ponemos bajo el señorío de Jesús. Amén. Déselo fuerte para Dios. Bueno, cuando el apóstol Pablo le oró al Señor 3 veces por un aguijón que él tenía, oiga la respuesta de Dios: bástate en mi gracia. Y escuche la respuesta completa. Porque el poder mío, el poder de Dios, le dijo Dios a Pablo, se perfecciona ¿dónde? En tu debilidad. A veces, lo que el mundo te señala como tu debilidad principal, es la herramienta de Dios para hacer que esa debilidad sea el trampolín que parezca tu fortaleza. Déjeme repetirse. Cuando nosotros nos contrastamos con el mundo y el mundo señala nuestras debilidades, Dios está diciendo: bástate en mi gracia, porque esa debilidad va a ser la que yo voy a utilizar. ¿Usted sabe por qué Dios lo hace así? Para que se sepa que el poder es de Dios y no nuestro. Mire, déjeme decirle para que usted no se equivoque. A veces usted tiene debilidades que usted y Dios las sabe, pero usted se ha depositado bajo la cobertura del poder de Dios, bajo el señorío de Jesús. Y esas debilidades la gente comienza a verlas desde afuera como fortaleza. Y usted se sorprende cuando la gente le dice: wow, tú no tienes tal batalla. No te equivoques, tú sigues siendo débil en esa área. Lo que pasa que cuando te postras bajo el señorío de Jesús, esa debilidad entonces encuentra un poder. Por eso es que tú tienes que, desde esa debilidad, sabiendo que ha sido Dios quien te ha movido, entonces entender que el señorío de Dios es que te ha engrandecido para que esa debilidad parezca tu fortaleza. Amén. Yo no sé si usted me está entendiendo. Amén. Entonces, cuando Abraham recibe el nombre de Abraham, él entra en conflicto. No sé si usted sabe lo que es conflicto. Déjeme ver si lo entendemos. A veces hay conflicto
comentaba, ahora yo tengo un compromiso porque cada vez que alguien me llame por mi nombre, me va a decir que soy padre de multitudes y yo estoy viejo y mi esposa Sara es estéril. A veces, el punto donde Dios lo va a llevar se ve imposible de llegar humanamente. Puede ser algo físico, puede ser algo psicológico, puede ser una meta que usted tenga, puede ser un anhelo que Dios puso en su corazón. Déjeme decirle algo. Dios es experto colocando en el corazón de la persona anhelos. Y esos anhelos tienen obstáculos. Pero si Dios ha colocado en tu corazón ese anhelo, aunque tú veas todas las imposibilidades física y espiritual e intelectual, te puedo decir algo. Abraham peleaba y se conflicteaba con Dios porque él no sabía cómo podía llegar a tener un hijo. Mas sin embargo siguió creyéndole a Dios, diciendo: soy padre de multitudes porque tú cambiaste mi nombre y me dijiste que yo iba a ser padre de naciones. Es por lo tanto que nosotros cuando recibimos, mire, déjeme decirle algo. Los corazones de la persona tienen diseño. Roberto, ¿cómo así? Bueno, la Biblia le dijo en Jeremías, la Biblia dice: porque antes que te formara en el vientre de tu madre, yo te formé. ¿Usted sabe lo que significa formar? Preparar, hacer con propósito. Yo te formé. Lo que significa que en su vida hay un propósito, un designio de parte de Dios. Y que cuando usted se conecta con Dios, ese designio, ese propósito, coge más fuerza. Pero hay obstáculos y usted va a tener que sobreponerse y creerle a Dios por encima de las imposibilidades que ponga Satanás, los demonios, que ponga el mundo, para creerle a Dios y activar el nombre que Dios le ha puesto y le ha cambiado en su corazón. Mire, el nombre de Jesús, el significado del nombre de Jesús, definido de la mejor forma, está en Mateo capítulo 21, cuando el ángel se encuentra con María. Y María comienza a interactuar con él y dice: pero ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Dice: no, déjame decirte, tú no tienes cualquier criatura en tu vientre. Y le dice: yo mismo te voy a dar el nombre. ¿Usted sabe lo que significa que Dios le dé el nombre? Porque Dios no pone nombre como nosotros a lo loco. Dios le da la indicación y le dice: mira, este nombre es Jesús, 5 letras. Estas 5 letras, en hebreo se dice Yeshua, pero en español Jesús, le dice: mira, tú le vas a poner Jesús, y le explica por qué. A Dios le encanta explicar. Y le dice: porque Él será el Salvador de la humanidad. Déselo fuerte, por favor. Ese nombre es un nombre que salva. ¿Y en qué área, Roberto? En todas las áreas. Lo vamos a ver en la Biblia. ¿Y usted sabe lo que hizo María cuando nació el niño? Que le puso Jesús. Y ese niño fue creciendo en sabiduría y en estatura. El único episodio donde habla que Jesús era pequeño es en Lucas, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, donde dice que él tenía 12 años y se apareció en el templo. Y dice la Biblia que crecía en estatura y en sabiduría conforme pasaba el tiempo. Pero mire qué cosa tan especial. María sabía que el nombre de Jesús era especial y que era el Salvador del mundo. Y ese nombre y ese secreto había sido pronunciado a voces, porque muchos israelitas lo sabían. Porque cuando Jesús creció, usted ve en la Biblia varios encuentros de Jesús con gente
primero que escuchaban era el nombre de Jesús y la gente decía, ese es el Salvador del mundo. Déjeme decirle algo, el nombre de Jesús es poderoso. Usted sabe que a veces hay personas que conocen el nombre de Jesús y tienen buena relación con el nombre de Jesús, pero no saben lo que contiene. Déjeme hacerle este contraste. Los hijos de ese sacerdote, en Éfeso, si usted se lee el capítulo completo, Pablo estaba en Éfeso. En Éfeso se practicaba mucho la magia. Y usted sabe cómo se adquiría la magia, comprando libros que eran costosos. La Biblia lo dice, yo no estoy hablando algo muy fuera. No. La Biblia en el mismo capítulo 19 habla de cómo la gente compraba los libros de magia. ¿Usted sabe para qué? Para manejar sus deseos a su antojo. Mire, ¿sabe que hay gente que tratan con Dios como si fuera una fórmula que ellos tuvieran? Yo no sé si te he hablado con gente que están rebelde, pero ellos dicen, no, yo hice 3 días de ayuno y Dios no me contestó. Hello. Cuando tú estás bajo el señorío de Dios, tienes que decir como dijo Jesús, aunque no quiero ir a la cruz, aunque mi alma esté en agonía, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es estar bajo el señorío de Dios. Estos muchachos conocían bien la magia negra. Y cuando ellos eran ambulantes y estaban por las calles, usted sabe que hay gente que por conocimiento conocen personas. Por ejemplo, yo trabajé mucho hotelería. Y cuando usted va a un hotel y se para en la puerta sin tener reservación, la seguridad no le van a dejar pasar. ¿Usted tiene reservación aquí? No le van a dejar pasar. Pero de repente, usted dice, ¿cómo se llama el director de aquí? Ah, se llama Pablo. ¡Pablo! Dile que María está aquí. Llaman al director y dicen, mire, tengo a María en la puerta. María, no sé quién es María. Mire, el director dice que no sabe quién es María. Dígale que María Mercedes. Vuelven y llaman al director. Cuando le dicen María Mercedes, dicen, déjamela pasar de una vez. Cuando María Mercedes llega a la recepción y el director sale, Pablo le dice, bienvenida María, pero no sabía que eras tú. ¿Y por qué no dijiste antes? Me dijeron María, pero no me dijeron tu apellido. Y tú sabes que aquí uno interactúa con tantos nombres que se me podía escapar. Mire, estos muchachos, cuando estaban reprendiendo el nombre, no tenían el apellido de Jesús. ¿Cuál es el apellido, Roberto? Bueno, el apellido es entender cómo yo debo andar bajo la cobertura de Dios para poder tener la autorización para usar ese nombre. Déselo fuerte para Dios. Porque hay muchos nombres, pero todos los nombres tienen su identidad con apellido. Por ejemplo, mire, la relación con los nombres debe de ser muy íntima para usted entenderlo. Por ejemplo, yo a mi esposa le tengo en mi celular mi amor, pero cuando yo voy a hacerle una transferencia a ella al banco de reserva, no puedo buscar mi amor. ¿Usted sabe por qué? Porque en el banco la relación que tienen con ella es de su identidad. Entonces, para yo poder hacer una transferencia, yo tengo que, si es de un banco diferente, preguntarle el número de cédula. Y si no, ponerle Iraida Rijo. A mí no me gusta decir ese nombre, porque ella y yo somos muy íntimos, ¿verdad? Pero para poder transicionar, tengo que utilizar
Déselo fuerte, sí, para Dios. Para poder utilizar la identidad de Jesús, usted tiene que intimar con Jesús. Mire, usted cualquiera no le da sus datos personales. Usted se lo da a una entidad que usted tenga relación. Un banco para un préstamo, para su cuenta, pero sus datos personales, de hecho el banco ahora envía muchas notificaciones para que usted sepa que ellos no piden constantemente sus datos personales. Y para usted conseguir los datos personales de una persona, usted tiene que intimar. Mire, Jesús, lo importante de poder relacionarse con ese nombre es que esto no es un nombre que se compra o una relación que se compra por dinero. No, Señor. Esta relación, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, fue resucitado y ascendió, le dio acceso a todo el mundo. Y oiga lo que dijo: porque todo aquel que cree en mi nombre, va a recibir vida eterna. Mire, el apóstol Pedro conocía tanto la importancia del nombre de Jesús que iba pasando por el templo La Hermosa y iba sin ni un peso, no tenía dinero. Iba pasando y había un cojo que le extendió la mano, le dijo: dame algo de limosna. El apóstol Pedro se paró, le dijo: mira, monetario yo no tengo. Ahora te voy a decir, te voy a mostrar un nombre hoy que se tiene algo que si tú lo conoces y te relacionas con él, eres otra persona. Y le dijo, mire la palabra de Pedro: yo no tengo ni oro ni plata. Lo que significa que para relacionarse con ese nombre no hay que ser millonario. Ese nombre, usted siendo pobrecito, se puede intimar con él. No hay diferencia de estatus. No, Señor. Lo único que Él quiere es que usted le acepte y crea en Él, en los méritos de la sangre de Cristo. Y Pedro le dice: aunque no tengo nada de eso material, pero tengo un nombre que conozco, un nombre que transforma todo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso es fuerte para Dios. Mire, usted está viendo la diferencia de estos muchachos que intentaron reprender, expulsar un demonio. Mire, cuando yo estaba leyendo este texto, me recordé de la oración de Jesús. Cuando los discípulos pidieron a Jesús que les mostrara o que les enseñara a orar, la primera frase que Jesús hace es, le dice: Padre nuestro. Usted sabe que al Jesús decir Padre nuestro, está diciendo que hay una cercanía. Hay gente que ora distante con Dios. Hay gente que necesitan algo y al último que se lo piden a Jesús, a Dios, en el nombre de Jesús. Cuando hay una cercanía con Dios, usted se puede acercar, como dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia. Y usted le puede pedir cosas extrañas que usted no se las puede pedir a nadie. Usted le puede, porque hay cercanía. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, es su Padre, es mi Padre. Cuando hay cercanía, hay gente que tiene intimidad con Jesús, pero han hecho lo que dice Juan capítulo 16. Vamos a leerlo. San Juan 16:24. Mira lo que dice.
en mi nombre. Escuche esto. Hay muchas personas que tienen intimidad con ese nombre, que tienen una buena relación, pero entonces ellos no siguen la instrucción de pedir. O si piden, escucha esto, no piden en su nombre. Porque oiga lo que él dice, es hablando al mismo Jesús que está ahí. Dice, nada habéis pedido en mi nombre. A lo mejor usted ha pedido, pero no en su nombre. A lo mejor usted tiene buena relación, pero le pasa lo que le pasaba a los discípulos. Hasta ese momento no han pedido nada. La instrucción de Jesús es que pidan, pero que pidan en su nombre. Miren, los principios de la palabra de Dios se tienen que respetar. Usted no puede pedir y orar milagrosamente como usted se le antoje, no. Por eso se lee la Biblia, para ver las instrucciones de lo que dice la palabra de Dios, para seguirla. Entonces Jesús le dice, hasta ahora ustedes no me han pedido nada. Escucha la otra parte, dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando pedimos en su nombre, es una alegría para Jesús que nosotros recibamos nuestras oraciones contestadas. Y oiga cómo está Jesús. Dice la Biblia que Él está en los lugares celestes, sentado allá arriba, a la diestra de Dios. Déjeme decirle algo. A veces hay situaciones que nosotros tenemos que Jesús está loco para que nosotros se la presentemos al Padre en su nombre. ¿Usted sabe para qué? Para Él regocijarse y que usted también vea el gozo cumplido de pedir en su nombre. Mire, ese nombre tiene tanta autoridad que oigan lo que dice la Biblia. En Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice que a Él le fue entregado un nombre que es sobre todo nombre, dado en la tierra y en los cielos. Mire, a veces nosotros no entendemos la magnitud de una buena relación con nuestro Padre Creador. Pero usted puede ir confiadamente y decirle, hay nombres que me interrumpen, hay nombres terrenales o espirituales que me asedian, que me molestan, pero yo te conozco a ti, que es el nombre dado bajo el cielo y en el cielo, que tiene toda autoridad espiritual y autoridad terrenal. Así que cuando nosotros entendemos el poder del nombre de Jesús, ya no hay batallas que nosotros podamos librar sin antes hablar con nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Déselo fuerte para Dios. No hay nada más poderoso que el nombre de Jesús. Amén. Y en la Biblia, todo lo que entendieron eso, cuando escuchaban el nombre de Jesús y lo identificaban, clamaban a Él de voz en cuello. Yo le hago una pregunta para concluir. ¿Conoce usted el poder que tiene el nombre de Jesús? ¿Cómo puede usted conocer ese nombre íntimamente? Vivir y tener una buena relación con el nombre de Jesús significa más que saber su nombre. Significa conocerlo. Miren lo que dijo
los demonios dijeron, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, y Pablo sabemos quién es. Déjenme entenderlo como ustedes. Los demonios conocen a Jesús, y por causa de Jesús los demonios conocían a Pablo. Los demonios, cuando tenemos una buena relación con Jesús, conocen a Jesús y también nos conocen a nosotros. Santo. Conocer a Jesús significa representarlo. Mire, a veces hay gente, por ejemplo, yo me estuve donde el peluquero el sábado, ayer en la mañana. Íbamos para una boda y yo lo llamé el día antes, le digo, mira, brother, yo quiero ser el primero. Así que dime a qué hora. Me fui, en la mañanita salí de mi casa como a las 6, fui a la basílica hasta el hotel, como media hora, y de ahí me fui allá y llegué como a las 7:30, y la abrió a las 8. Cuando yo me siento, comenzamos a hablar de un tema, y me estaba mencionando a una persona, y él me dice, mira, cualquiera que mire el estado de fulano, menciona un nombre, dice, wow, qué cristiano más grande. Pero cualquiera que interactúe con él y conozca quién es él, se decepciona. Por eso, conocer el nombre de Jesús es importante, pero representarlo como es debido es aún más importante. Eso es fuerte para Dios. Porque vivir bajo el señorío de Cristo es vivir en coherencia con su palabra. Él dice en su palabra, el mismo Jesús hablando dice, todo aquel que oye esta palabra y la pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente. Y mire la comparación que él hace. El hombre prudente construyó su casa sobre la roca. Jesús explicando, no era roca blanda, eran rocas que se tomaba su tiempo para poder hollarlo. Para interactuar y tener buena relación con Jesús se necesita tiempo. Aleluya. Se necesita intimar con Él. Hay personas que conocen el nombre de Jesús, pero su relación dicta mucho de lo que conocen. Y Jesús dice que el que escucha su palabra y la pone por obra, por práctica, ese es el hombre prudente. Sabe, mire que hay muchas personas que utilizan el nombre de Jesús como una fórmula. Ellos están apurados, se hincan y oran a Dios. No están en apuro, no se acuerdan nunca. Y el nombre de Jesús para ellos es algo como de ocasión. Pero nosotros tenemos que vivir con coherencia con la persona detrás de este nombre. Todo lo que implica intimar con Él se va revelando. Mire, cada vez que nosotros intimamos con Él a través de la palabra, del ayuno, de la oración, nosotros nos acercamos y conocemos más intimidades de Él. Porque el nombre de Jesús tiene particularidades que solamente se revelan en cierto nivel. Y usted me va a decir, bueno, sí. ¿Por qué? Bueno, porque usted recuerda en el monte de la transfiguración, era Jesús que estaba ahí con sus 2 discípulos. Y Él estaba revelando un ángulo que los demás discípulos no habían visto ni tampoco podían ver. Nosotros
no solamente es bueno que conozcamos ese nombre que es nuestro Salvador, que nos limpió, amén, sino también que seamos coherentes y andar bajo el señorío de Cristo, para cuando nosotros llamemos ese nombre sea propicio y se haga presente en nuestras vidas y en nuestras situaciones. Conocer y vivir, es importante vivir de acuerdo a ese nombre, amén. Que cuando usted mencione el nombre de Cristo, ese nombre se haga vivo de forma espiritual y de forma física en su vida. El nombre de Cristo tiene poder para cambiar cualquier situación. El nombre de Cristo es el nombre más grande dado aquí en la tierra y arriba en los cielos. Tiene un nombre único y nosotros tenemos acceso a ese nombre para nosotros llamarlo en cualquier situación que tengamos. Así es, hermano, que nosotros no simplemente hablemos del nombre de Jesús, sino que vivamos de acuerdo a su palabra y podamos intimar con Él para que nosotros vivamos con ese nombre hecho carne en nuestra vida y que nosotros podamos acudir a ese nombre, no solamente en momentos de necesidades, sino simplemente también para intimar y para relacionarnos con Él. Así que Dios les bendiga en esta mañana, Dios les guarde y la persona que continúa. Aleluya. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Dios bendiga a Mestre y esta palabra que nos ha traído de su agua aquí, hermano. Hay gente preocupada aquí por el asunto del nombre. Le diría, ¿qué significa mi nombre? Hay una mala noticia, ¿verdad?, de que cuando buscamos el significado del nombre, es que hay una llave donde hay una llave acá. Puede ser que su nombre tenga un significado medio raro, ¿verdad? Pero hay una buena noticia, y es que la Biblia dice que el Señor te va a dar un nombre. O sea, que no esté triste ya, ¿eh? Quizás su nombre significa, ¿verdad? Pero el Señor dice que nos va a dar un nombre nuevo, que el varón desarrollaba su mensaje, wow, el Señor es... Porque a Abraham le cambió el nombre, a Sara le cambió el nombre, a Jacob le cambió el nombre, porque esos nombres tenían significado todo muy bueno. Entonces, en el cielo ya a usted le cambiaron el nombre. O sea, ese nombre feo que significa cosas raras, no se preocupe por eso, que usted tendrá un nombre nuevo, amén, con un significado. El nombre Gerardo significa lancero valiente. Yo dije, bueno, gloria a Dios, amén. O también fuerte guerrero, es decir, que como que voy a ayudar. Pero si usted busca el nombre suyo, quizás va a decir una cosa rara. Pero no se ponga triste por eso. Ese nombre que es sobre todo nombre, se sigue afirmando en los firmamentos. En estos días ha habido un revuelo a nivel de la religión, de la noticia, y es a una conclusión que llegó el Vaticano. Y fue que bajó a María, no sé si ustedes han escuchado eso, bajó a María de los estándares que ellos tenían. Ellos tenían a María como co-salvadora al junto de Jesús. Y ahora ellos llegaron a una conclusión y dijeron que María no puede tener ese título. Búsquenlo en la noticia, eso está ahora, eso está... Y hay una discusión ahora entre el Jesús histórico y el Jesús religioso. Pero lo cierto es que lo que la Biblia dice, que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos.
la misma iglesia ahora, no sé cómo decirlo, pero que se ha quitado, ¿verdad? Eso que por tantos años le enseñó a la gente que María te podía salvar. La Biblia dice que quien murió en la cruz no fue María, fue ¿quién? Jesús. Y que la salvación fue un precio que se pagó con el derramamiento de sangre. Y ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el que nos hace apto para el reino de los cielos, para ser salvos. Entonces ellos ahora, en un concilio que tenían ahí, llegaron a esa conclusión y dijeron: no, María puede ser que intervenga, esto, lo otro, pero salvadora no, solamente hay un solo nombre. Así mismo lo dice el texto, usted lo puede buscar: Jesucristo. Ese es. Y ese fue que cuando el ángel le dijo a María de que iba a tener ese hijo, fue bien preciso cuando le dijo que él salvaría a su pueblo. No fue María, María fue el instrumento, María fue lo que Dios utilizó para enviar al Hijo de Dios aquí a la tierra. Pero en lo que ella llevaba en su vientre, a ese Jesús, a quien usted y yo servimos, la Biblia tiene miles de años. Los católicos vinieron a saber eso ahora, no sé. Dios sabe todas las cosas. Lo importante es que los reconocieron y estaba escuchando las interacciones de los comunicadores. Dice: bueno, pero por eso es que usted ve una avalancha de la gente yéndose para la otra religión. Ellos llaman la otra religión a nosotros, ¿verdad? Porque la gente, cuando lee la Biblia, despierta. Cuando un católico lee la Biblia así, sin asunto de los catequesis, esas cosas que ellos le tienen ahí, realmente pueden entender que solo en Cristo hay salvación. Solo Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor. Vamos nosotros a intimar con este Jesús, que podamos usar su nombre con autoridad. Y cuando usted usa el nombre de Jesús con autoridad, y como bien dice la palabra, cuando pedimos en su nombre, vemos resultados. ¿Ha pedido usted muchas cosas? ¿En qué nombre lo ha hecho? ¿Ha visto usted resultado o no? Pues comencemos. Y Jesús dice en el libro de Juan 14, 13 y 14 por ahí, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Pero oye como dice: en mi nombre, dice Jesús. Entonces vamos a comenzar a pedirle al Señor, hermanos, para que nos ayude a vencer, porque la verdad que estamos en una lucha viva, constante, día a día. Hay desafíos, Satanás nos ataca, el mundo, la carne, hay muchos conflictos alrededor nuestro, pero nosotros podemos vencer todo eso en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Dios bendiga al hermano Silvestre y a esta administración. Dios bendiga a los niños, a la dirección, a los hermanos del coro. Dios bendiga a cada uno de los que participaron. Dios bendiga a todos los presentes. Le damos gloria y honra al Señor, que nos concede estar aquí en este día y así honrar el nombre del Señor. Quien le verificamos, hermanos.